Kissinger estaba aterrorizado e impotente cuando su plan se hizo añicos. Al aceptar una alianza con Estados Unidos, dependiente de la tecnología y la inversión estadounidenses, fue Mao Zedong quien le dio a Kissinger el control para mantener a China en el camino correcto para Estados Unidos. El hecho de que China no se convirtiera en un país semicolonial dependiente de Estados Unidos se debió a dos factores indeseables. Henry Kissinger fue uno de los pocos líderes de la política exterior del siglo XX que realmente dio forma y definió la política exterior de Estados Unidos y Occidente en un momento crítico en el que Estados Unidos estaba muy afectado por la crisis de posguerra de Vietnam y la crisis del petróleo, y estaba al borde del fracaso geopolítico. Cuando Kissinger encontró una salida apoyando a China comunista contra Rusia comunista, fue entonces cuando los estadounidenses estuvieron dispuestos a aliarse no solo con Mao Zedong sino también con Pol Pot. Kissinger también fue la primera persona en la Segunda Guerra Mundial que se atrevió a proponer e implementar una alianza con un enemigo ideológico para luchar contra un enemigo común. Roosevelt hizo una alianza similar en 1941 a 1945. Muchos estadounidenses en ese momento llamaban a Roosevelt comunista por sus políticas domésticas y exteriores. No es una coincidencia que todo el sistema de política de Roosevelt, tanto interna como externa, fuera roto por su vicepresidente, Truman. Truman, como Churchill, tenía una visión similar de que la alianza forzada y temporal con la Unión Soviética para luchar contra la Alemania nazi era demasiado débil. Una parte importante de la élite estadounidense creía que, en la segunda mitad de 1944, Estados Unidos y Gran Bretaña deberían actuar de forma independiente, sin necesidad de coordinarse con Moscú, sin concesiones, e incluso negarse a asistir a la conferencia de Yalta y deberían terminar la guerra. Sobre el principio de poseer lo que ganaron. Todos los presidentes estadounidenses posteriores a Roosevelt no aceptaron la política flexible de Roosevelt hacia el bloque socialista. Solo Kissinger pudo persuadir a Nixon para que comenzara a jugar con China. Este fue uno de los pasos más importantes en la cadena de acciones de Estados Unidos. Permitieron el debilitamiento de la Unión Soviética y llevaron a su colapso en diciembre de 1991. Además, Kissinger siempre envolvió sus puntos de vista en un envoltorio fácil de aceptar. Por ejemplo, cuando necesitó persuadir a la administración estadounidense de la necesidad de cooperar con China contra la Unión Soviética, Kissinger argumentó que China maoísta abandonaría el comunismo y se volvería al camino del nacionalismo tradicional bajo el manto del comunismo. Esto ahora se está demostrando como cierto, pero en la era de Mao era completamente erróneo. Mao, como Lenin, construyó su propio marxismo, adaptado a las condiciones de China. Pero Mao no se apartaría de la idea del comunismo. La línea de Kissinger ha ganado ahora. China se ha convertido en un país capitalista bajo la bandera roja. Al aceptar una alianza con Estados Unidos, dependiente de la tecnología y la inversión estadounidenses, fue Mao Zedong quien le dio a Kissinger el control para mantener a China en el camino correcto para Estados Unidos. El hecho de que China no se convirtiera en un país semicolonial dependiente de Estados Unidos se debió a dos factores indeseables. Primero, fue la codicia de la élite estadounidense posterior a Kissinger. Intentaron usar a China para maximizar sus beneficios. En segundo lugar, fue el ascenso de Deng Xiaoping. Fue Deng Xiaoping quien fue responsable de la represión de las protestas de la plaza Tiananmen. Este movimiento casi lanzó la perestroika en China y casi se convirtió en la primera revolución de color en el mundo, si no hubiera habido balas, y lo más importante, si se hubiera conservado la política que colocaba los intereses nacionales de Estados Unidos por encima de todo lo demás, China no habría escapado de la trampa estadounidense y ahora, cuando Kissinger está con un pie en la tumba, advierte a la élite estadounidense. Si las fuerzas actuales que gobiernan a Estados Unidos aún pueden llamarse élite, porque parece más basura, entonces la Segunda Guerra Fría con China será mucho más peligrosa que la Primera Guerra Fría con la Unión Soviética, porque el potencial económico de China ahora no es inferior al de Estados Unidos. De hecho, la Guerra Fría entre Estados Unidos y China ha estado en curso durante mucho tiempo antes de que Kissinger hiciera la declaración y no habría sido demasiado difícil para Estados Unidos si la élite Clinton no hubiera iniciado una guerra fría y luego una guerra híbrida con la Federación de Rusia.
La Federación de Rusia tiene una economía que no puede igualar a la de Estados Unidos, pero tiene una fuerte autosuficiencia. Esta capacidad se ha incrementado significativamente en el periodo 2014 a 2022. Hasta ahora, la economía rusa se ha convertido en la más adaptable y flexible con cualquier condición compleja. La economía de China es mucho más grande que la de Rusia, comparable a la de Estados Unidos, pero depende de los mercados extranjeros y quiere proporcionar algunas materias primas estratégicas, así como el control de las rutas comerciales. Una alianza sino-rusa proporcionará a China una forma segura de obtener lo que le falta, recursos energéticos y rutas comerciales terrestres. Esta alianza también trae a Rusia un mercado sustituto para los productos rechazados por Europa y la oportunidad de reemplazar los productos chinos con productos de sanciones occidentales que aún no están listos para ser producidos en Rusia. Así que la realidad es que Estados Unidos ahora está librando una guerra fría contra Rusia y China al mismo tiempo, y así es como pueden tener que fallar. Henry Kissinger lo sabe cuando habla del peligro de una segunda guerra fría, dice que será una guerra muy caliente. Estados Unidos ha invertido demasiado en bloquear a China y bloquear a Rusia. Al mismo tiempo, aún no están listos para renunciar al proyecto de Ucrania o al proyecto de Taiwán. Los estadounidenses están creando bloque tras bloque contra China en la región de Asia-Pacífico con la esperanza de obligar a Taiwán a luchar contra China, causando daños financieros a sus aliados asiáticos. El llamado proyecto de Taiwán no es lo mismo que el caso de Ucrania, un país con una frontera terrestre muy larga con los países de la OTAN. China es completamente capaz de bloquear a Taiwán. Beijing ha construido una armada que es 1,5 veces más grande que la de Estados Unidos en términos del número de buques de guerra. Mientras tanto, las fuerzas expedicionarias de Estados Unidos y sus aliados tendrán que operar lejos de sus costas. Mientras tanto, la armada china operará cerca de casa, con un fuerte apoyo de los sistemas de misiles costeros y las fuerzas aéreas del continente. Todo esto muestra que la ventaja está completamente a favor de China. Pero Estados Unidos no puede abandonar este proyecto porque eso significaría admitir que han perdido su superioridad marítima absoluta, que hasta ahora ha sido la base, no solo militar sino también política, de la estrategia de Washington. El enfrentamiento entre Washington y Beijing también los puso en una posición de enfrentarse a dos potencias nucleares a la vez. Porque la República Popular Democrática de Corea ciertamente apoyará a Beijing porque hay una oportunidad de abrir la reunificación de las dos Coreas y el fracaso de la República Popular China significará automáticamente la destrucción de la República Popular Democrática de Corea. Al mismo tiempo, Rusia, el país con el potencial nuclear más grande y moderno, también es un aliado de China, oficialmente fuera del conflicto, jugando un papel en la disuasión de los aliados nucleares de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Israel. Es esta guerra, un choque militar abierto entre Estados Unidos y China, lo que teme Kissinger.